Es Erwin Ronaldo Caltiul, soy estudiante de la JAUSAC Pansos Telemán. Bien, vamos a hablar un poco de historia de Guatemala. En este tema nos vamos a enfocar un poquito sobre la revolución de 1871. ¿Qué quiere decir revolución? Revolución para Guatemala es un cambio, es un mejoramiento y es un desarrollo. Mas sin embargo, es lo que el pueblo requería en ese tiempo, ¿verdad? La revolución, hoy en la actualidad, podemos ver que Guatemala ha sobresalido y ha podido salir de todo. En este caso, hoy en la actualidad estamos viviendo una pandemia donde en realidad Guatemala está asimilando y sobre todo está sobresaliendo por todo, ¿verdad? Entonces Guatemala siempre ha sido de personas trabajadoras, luchadoras y sobre todo personas que saben sobresalir y ser independientes. Mas sin embargo también en ese tiempo, hablando de la revolución en 1871, los antecedentes históricos de la forma quiere decir de que las personas eran más libres de pensamiento. O sea, las personas tenían ya más derecho de opinar, de votar, y en este caso también las mujeres, que las mujeres también les dieron la oportunidad para que pudieran de no solo ser una ama de casa, sino que también ser personas que podrían opinar y sobre todo también que sus palabras y sus pensamientos fueran válidas. Entonces, los antecedentes históricos de la forma liberal fueron lo que es la economía. La economía pues ha abarcado mucho en nuestra sociedad, mas sin embargo, en la actualidad podemos ver de que también hemos desarrollado tanto como nuestra cultura, en nuestras tradiciones y nuestras artesanías, ya que también dependemos de eso como guatemaltecos, ya que también lo político podemos relacionarlo también. Por ejemplo, un político depende de su pueblo y un pueblo depende de un político. Pero ¿qué quiere decir? Que un político no quiere decir de que se tiene que aprovechar del pueblo o del pueblo se aprovecha del político. En este caso todo tiene que ser mutuo. Si tú me apoyas, yo te apoyo. Entonces, en este caso, el político tiene que dar, por ejemplo, charlas, proyectos donde la gente pueda desarrollarse y pueda sobresalir adelante. En este caso también lo religioso. En 1871 la revolución, en lo religioso podemos ver de que en el tema de la historia de Guatemala siempre nos abarca lo que es lo religioso. En este caso hablamos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era un lugar donde se les podíamos, bueno, por ejemplo, antes era más la prioridad era la Iglesia Católica en ese tiempo. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque en ese tiempo la mayoría de las personas eran creyentes y sobre todo a esa religión. La Iglesia Católica también hizo de las suyas. Entonces se aprovechó de las personas, hubieron tierras que pertenecían del pueblo y se los dieron a la Iglesia Católica. En fin, la revolución, hoy en la actualidad podemos ver de que podemos ver cambios, mejoramiento en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día nuestra preparación, en el desarrollo podemos ver nuestra preparación va surgiendo día a día y lo que se requiere para Guatemala es seguir desarrollando tanto como en nuestro pueblo, en nuestro municipio y en nuestra Guatemala. Entonces, también hubieron temas importantes, lo que sería también lo de la guerrilla. Entonces, la guerrilla en ese tiempo también abarcó también una historia en Guatemala. Pero para seguir hablando de tantos temas que hay, agradezco al licenciado Jairon Teos por impartirnos un curso muy importante como futuros profesionales, ya que estos temas son importantes y valiosos para un estudiante, ya que ¿por qué? Se podría decir de que es un tema donde nos revela, nos pone a pensar y nos pone a analizar sobre por qué pasaron las cosas y cómo hoy en la actualidad podemos resolver
si hubieran algunas necesidades que aún se está pasando lo que anteriormente, ¿verdad? Entonces, agradezco bastante por el espacio que se me da para expresarme sobre la historia de Guatemala, porque es un tema muy importante y sobre todo es un tema donde no tiene límite. Entonces, Guatemala tiene mucha información. Guatemala ha sido un país independiente. Guatemala también es un país donde conforme el tiempo va desarrollando, tanto como en su cultura, en su agricultura y sobre también con la gente, más profesionales, más personas de que puedan decir, bueno, yo puedo y seguiré luchando por lo que quiero. Agradezco por mi espacio, que tengan buena tarde.